En el 2008 tuvimos nuestra primera victoria en la batalla en contra de la Hermandad Aria de Texas. Sacamos al general de la Hermandad, Steve Stainless Cook, de las calles por el asesinato de Scott Freeman, otro miembro de la Hermandad. Este arresto nos dio la oportunidad de apuntar a toda la organización. Descubrimos que la hermandad era como una telaraña que cubría el estado de Texas. A medida que conseguíamos que más personas cooperaran, la hermandad empezó a hacer implosión. No podíamos creerlo, pero un general de la hermandad estaba dispuesto a cooperar. Él fue la primera persona en quitar el velo de la hermandad. Vi la oportunidad de atacar a esta pandilla de la misma manera en que atacamos a la mafia. Todos los generales, los mayores, los capitanes, los tenientes, queríamos ponerlos a todos tras las rejas por un largo periodo de tiempo. Era hora de jalar el gatillo de la investigación de extorsión más grande de la historia de Texas. Esta es la residencia en la que Stephen Walter Cook, alias Stainless, vivía durante nuestra investigación. Teníamos una orden de cateo para su casa. Una de las cosas que descubrimos fue una caja con documentos. Fue increíble. Fue como encontrar los 10 mandamientos en el Arca de la Alianza. Había un asombroso registro histórico y fotográfico de la hermandad. Todo tipo de evidencia documental sobre la Hermandad Aria de Texas. Si quieren usar la analogía de la mafia, fue como si alguien hubiera escrito toda la historia de las 5 familias y las hubiese guardado en una caja de plástico. Era sencillamente una mina de oro de información. Había objetos de interés de la hermandad, constituciones, Formularios de solicitud para transformarse en miembro de la hermandad. cartas de prisión, listas de miembros. Lo otro que descubrimos fue una computadora que pertenecía a Cook. Y esa computadora contenía un tesoro de información. Había una tarjeta de memoria de celular que había sido descargada por Cook en su computadora. En esta tarjeta había una serie de fotos y videos. Abrí uno de los videos. ¿Ahora te sientes como un hombre? Pude ver a un hombre brutalmente golpeado. ¿Quieres un cigarrillo? ¿No? Podías escuchar que sufría por el dolor. Era obvio que estaba sintiendo dolor. La tarjeta de memoria de la computadora databa de septiembre del 2008, solo semanas antes de que Stainless matara a Scott Freeman. Pero en nuestros archivos no encontré registro de casos relativos a una agresión en esa fecha. No sabíamos quién era este hombre, o si estaba vivo o muerto. Cuando procesamos los documentos recuperados de la casa de Stainless en la caja de plástico, hicimos un descubrimiento. Una de las listas era el registro de un día de iglesia que había ocurrido en la misma fecha del video de la violenta agresión. Había 12 hombres, todos miembros de la pandilla. Y al final de la lista, escrito en tinta roja, decía X-Trip. En jerga de la hermandad, X significa removido del grupo. Y muchas veces remover significa una cosa: la muerte. ¿Este tipo era Trip? ¿Era otra víctima de homicidio de la hermandad?
Empezamos a cavar más hondo. La tarjeta de memoria también tenía fotos, con fechas anteriores y posteriores a la agresión. Teníamos que cotejar estas fotos con la lista. Al principio de la investigación nos acercamos a un miembro de la hermandad porque teníamos cargos en su contra. Él sabía mucho sobre Steve Stainless Cook y de lo que estaba ocurriendo. Pero no sabíamos si estaría dispuesto a hablar. La Constitución de la Hermandad Área de Texas estipula que no puedes cooperar con las fuerzas policiales. Sabemos que suelen haber represalias. Y que este informante decidiera hablar y darnos información fue un gran paso. Hizo corresponder las fotos con los nombres de la lista. Y además ayudó a identificar a la víctima que se veía en el video. Y esa persona resultó ser un hombre llamado Frederick Jones, conocido como Tripp. Era un prospecto de la hermandad. Pero su abuso de los narcóticos fue considerado excesivo por la pandilla. Y se le prohibió el uso de drogas, una orden dada por Steve Stainless Cook. En la hermandad es una estupidez no seguir la orden de un general, porque la constitución de la hermandad establece que una orden es una orden y que debe ser cumplida. Y desobedecer la orden de un general significa que estás en problemas. Recibirás una paliza o la muerte. Este es el lugar en el que Tripp fue brutalmente golpeado. El jardín trasero de la residencia de Cook. Fue golpeado porque se le prohibió el uso de drogas y no hizo caso de la prohibición. La medida disciplinaria fue ordenada por Stephen Walter Cook. Y todos los que participaron de ese día de iglesia tenían que participar de la golpiza. Lo llevaron al jardín trasero y empezaron a patearlo. Le dieron golpes de puño, le dieron una paliza brutal. Tripp tenía una órbita ocular rota, costillas fracturadas y laceraciones en todo el cuerpo. ¿Ahora te sientes como un hombre? ¿Ahora quieres un cigarrillo? Después de eso fue puesto en una camioneta y desechado en el condado de Montgomery, en donde se le dio por muerto. Tripp sobrevivió a la paliza. Pero cuando lo encontramos, no quiso cooperar. Fue decepcionante para la investigación. Pero la autorización para asignarle una X a Frederick Tripp Jones fue dada por Stephen Walter Cook. Y que todos los presentes en ese día de iglesia registraron su nombre en la lista, la firmaron y después procedieron a golpearlo hasta el borde de la muerte. Básicamente esta lista era una confesión firmada de todas las personas que participaron en el ataque a Tripp. Esto me abrió los ojos porque no eran solo neonazis, no eran solo supremacistas blancos. Este grupo se estructuraba como una familia de crimen organizado. Y yo vi la oportunidad de atacar a esta pandilla de la misma forma en que atacamos a la mafia en el noreste. Es decir, usando estatutos federales de extorsión. La sección de crimen organizado y pandillas es una sección dentro del Departamento de Justicia que se especializa específicamente en casos de extorsión. Se enfoca estrictamente en casos de la ley RICO, y la ley RICO se usa de manera intercambiable con el Estatuto Vicar, que se traduce del inglés como crímenes violentos asociados a la extorsión. Cuando nos enteramos de que Rick y los demás trabajaban en el caso, supimos que había llegado la hora, que estábamos listos para participar e involucrarnos.
Los cargos por extorsión son el principal martillo en la caja de herramientas federal. Son tan exclusivos que solo el 1% de los agentes federales y fiscales han participado en un caso relativo a la ley RICO o Big Car. La ventaja de los estatutos de extorsión es que puedes incluir a toda la organización criminal en las acusaciones por extorsión. Y eso significa que tal vez no fuiste el tipo que cometió el asesinato, pero si lo ordenaste, o si fuiste parte de él, también puedes ser procesado bajo la ley RICO. Una de las primeras cosas que debes probar en un caso de extorsión es que el grupo al que estás apuntando es una organización. Esencialmente un grupo que opera mediante la comisión de actos de violencia. Es un grupo de individuos que tienen un objetivo principal: hacer cosas para el fomento de dicha organización. Asesinato, agresión agravada, tráfico de drogas. Sabíamos que estos tipos tenían un objetivo en común, que operaban bajo la misma constitución a lo largo de todo el estado de Texas. Por lo que, claramente la hermandad cumplía con los requisitos para ser una organización. El objetivo de la sección de crimen organizado y pandillas, en este caso, era desmantelar completamente a la hermandad. Pero los cargos de la ley RICO no se pueden presentar de la noche a la mañana, toman tiempo. Sabía que para desmantelar una organización de estas características necesitábamos a un equipo numeroso. Y empezamos a reclutar todo tipo de personas que tuvieran interés de trabajar en la hermandad. Y mi mantra era, mira, no me importa lo que diga tu placa, si quieres ayudar en este caso, entonces eres parte del equipo. Teníamos a la ATF, a la DEA, al FBI, investigadores de seguridad nacional. Teníamos a los Rangers de Texas, al Departamento de Policía de Dallas. Teníamos al Departamento de Seguridad Pública de Texas, a la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, al Departamento de Policía de Baytown, a la Oficina del Sheriff del Condado de Atascosa. Y yo era el eslabón central de la colaboración. Uno de los primeros casos que investigamos desde la perspectiva de la extorsión fue un brutal homicidio doble en el este de Texas. La razón por la que el caso fue importante para nosotros fue porque creíamos que fue ordenado por un general de la hermandad como parte de la organización. Fue un asesinato muy cruel. Esto es la definición de a sangre fría. Soy del este de Texas. Conozco el tipo de daño que la hermandad es capaz de causar. Por eso quería regresar y ayudar como fuera necesario. Se me dijo que apoyaría en un caso de homicidio en las afueras de Lufkin. Lufkin es un pueblo de unas 30,000 personas. Es muy viejo, tiene mucha historia. Está en el corazón de Texas. Hay muchas familias que siempre han vivido ahí y que han criado a sus hijos ahí. Gente que ha estado ahí por generaciones. No es el tipo de pueblo en el que la gente se entera de crímenes violentos. Era un típico día de agosto en Texas, muy caluroso, muy húmedo. Recibimos una llamada de radio del despacho. Un sujeto había encontrado 2 cuerpos tirados en un camino, ubicado en el área de Etor, en el condado de Nacatuches. Llegué al lugar y vi los cuerpos. Siempre rezo una pequeña oración por ellos y sus familias antes de hacer mi investigación. Debo hacer lo que debo hacer. Había un hombre fallecido, tirado aquí en el camino. Y después por aquí, probablemente a unos 3 o 5 metros, había una mujer fallecida. Le habían disparado 2 veces.
Había perdido parte de su cabeza. Como decimos aquí, fue brutal. He sido paramédico por 30 años y oficial de policía por 24 y he trabajado en muchas escenas del crimen, pero esta fue realmente horrible. Bueno, esto parecía ser un homicidio por ejecución. Llamamos a nuestra división de investigación criminal, llamamos a los Rangers de Texas. Empezaron a recolectar evidencia para determinar lo ocurrido. En la escena del crimen logramos determinar el nombre de una de las víctimas. Era David Michamore, conocido como Super Dave. Era un miembro activo de la Hermandad Aria de Texas. Había rumores sobre que la Hermandad Aria de Texas estaba en el área, pero actuaban de manera muy sutil. No llamaban mucho la atención. Era la primera vez que yo trataba con ellos. Lo que pasó esa noche es... La hermandad era como una telaraña. Nadie sabía cuál era su amplitud, pero estaba cubriendo el estado de Texas. La Hermandad Aria de Texas se dividía en 5 regiones, coincidentes con el mapa del Departamento de Justicia Criminal. La región 1 consiste en Houston y Beaumont. La región 2 es el área de Dallas. La región 3 es la franja de Texas. La región 4 es la porción suroeste de Texas. Y la región 5 consiste en Austin y Corpus Christi. Cada una de estas regiones es liderada por un general de la hermandad. Y así como las familias de la mafia se esparcieron por el país, si quieres asesinar a alguien, necesitas la aprobación de otros miembros de la familia, otras cabezas de la familia. Y la hermandad operaba así. Si querías cometer un homicidio, necesitabas de la aprobación de al menos 3 miembros del comité. Si 3 de los 5 miembros aprobaban el asesinato, podías estar seguro de que el asesinato iba a ocurrir. Este fue un gran avance para nosotros porque queríamos detener a la dirigencia de la hermandad. Y estos homicidios fueron uno de los primeros casos de extorsión que podíamos usar para construir el caso por extorsión en contra de la Hermandad Aria de Texas. El general de David Michamore era Carl Carver. Carl Carver usaba el sobrenombre de Sissy o Reed. Yo lo llamaba el general silencioso. Carl solo tenía un par de tatuajes en el cuerpo, nada que lo identificara como un miembro activo de la pandilla. Parecía un trabajador de construcción común y corriente. Vestía bien, usaba sombrero de vaquero, calzaba. Jamás habría imaginado quién era Carver en realidad. Sin embargo, era un hombre muy peligroso. Carl Carver tuvo 2 convicciones estatales previas, una por secuestro y otra por agresión agravada. Carl Carver era un hombre violento. Estaba tras las rejas en ese momento, pero aún así tenía mucho poder. ¿Por qué uno de los soldados de Carl Carver terminó muerto en un campo en el este de Texas? No supimos quién era la mujer muerta hasta un poco más adelante. Y conseguimos una foto de licencia de conducir. Christy Brown tenía 27 años y era la madre de 3 hijos. Ella nació y creció en Lufkin, Texas. Christy y yo congeniamos porque ella tenía un gran sentido del humor. Además, era muy hermosa. Cuando entraba en una habitación, era como un rayo de sol. Tú sabías que ibas a tener un buen día. Cada vez que veía a Christy tenía la fotografía
de uno de los niños para mostrar. Por un tiempo solo era Raven, y yo le decía, no puedo creerlo, es igual a ti, son idénticas. Tengo un par de fotos de mamá que me gusta mostrar. No tenemos demasiadas, pero las que tenemos son atesoradas. Me está abrazando. Creo que fue cuando tenía probablemente un mes de edad o algo así. Me veo pequeña. Una bebé muy pequeñita. Y aquí estamos mi mamá y yo. Parecemos gemelas. Tenía 7 años cuando perdí a mamá y no fue tan difícil para mí al principio. Probablemente empecé a sentirme más emocionalmente afectada durante la adolescencia. Veía a otras personas con sus mamás. Porque sí, tenía a papá y fue como una mamá y un papá, pero era un papá y no vas a saber la respuesta para algunas de mis preguntas. Su esposo, Jason, dijo que ella fue el amor de su vida, pero ellos se separaron y un tiempo después de eso, Christy conoce a Dave Michamore, Super Dave. Y las cosas empeoraron desde ahí. Dave Michamore era un miembro leal de la Hermandad Área de Texas. Tenía un prontuario. Él era un hombre muy violento. Era traficante de metanfetamina y Christy y Dave se involucraron. Ella tomó una mala decisión. Por eso terminó siguiendo un camino en el que las cosas no eran necesariamente buenas para ella. Christy consumía metanfetamina. Ella y Dave consumían drogas juntos. A la metanfetamina no le importa quién eres. Una vez que te atrapa, estás atrapado. Yo tenía 12 años cuando empecé a usar metanfetamina. Me dejaba por las nubes. Y la consumí tanto que a los 14 años ya no podía salir de la cama sin estar drogada. Es algo físico. Te sientes hermosa. Yo creí que era increíble, pero no. En realidad absorbe toda tu vida. Mientras te sientes bella y sexy, la verdad es que pareces una mujer de 100 años y comes hamburguesas. Christy Brown, ¿consumía metanfetamina? Sí. ¿Fue una buena idea? No. Pero el resultado de eso es una adicción. Y eso siempre llevará a esa mujer de regreso al hombre que se la dio. El crimen fue chocante para la comunidad. Fue el primer homicidio doble que puedo recordar en la historia reciente. Empezamos a recibir llamadas telefónicas. Nadie sabe cerrar la boca. Estos asesinos tienen que decírselo a alguien. Y teníamos descripciones de vehículos. Cuando logramos identificar los autos, conseguimos nombres. Cameron Fraser era un capitán de la hermandad. Le llamaban Mojo y vivía en Nacogdoches. Él tenía 26 años y ya había entrado y salido de prisión muchas veces por agredir a un funcionario público, a su familia, también posesión ilegal de armas, y él era un ex convicto.
Recibimos información de que la camioneta de Mojo era una Chevrolet negra. Había sido avistada en una casa cerca de Eaton. Fuimos al lugar señalado. Creo que había un par de tips frente a la casa cuando llegamos ahí. Y rodeamos la casa. Finalmente pudimos sacarlos a todos de la casa. Uno de ellos era Cameron Fraser. Dígame su nombre completo. Charles Cameron Fraser. Muy bien. Soy el sheriff Kers. Y él es el teniente Bill Ball. ¿Quieren preguntarme por Dave Mitchamore? Él era un buen hombre, uno de mis mejores amigos en la faz de la tierra. Mi hermano murió consumiendo cocaína y ese tipo era tan cercano a mí como mi hermano. Para usted eso es una broma y él era parte de mi familia. Sí, mamá, Dai era parte de mi familia. Decía que Mitchamore era su amigo y que él jamás le haría nada a su hermano. Bien, si tú no lo mataste, ¿quién lo hizo? No lo sé. ¿Por qué diablos sabría quién mató a mi mejor amigo? Si lo supiera, lo mataría. Mike estaba... No obtuvimos más información de Cameron Mojo Fraser en ese momento. Tuvimos que seguir investigando. La policía empezó a buscar videos de seguridad de negocios locales. Había algunos archivos de video del Motel Six de Lufkin, la noche antes de los asesinatos. Muchas personas entraban y salían de uno de los cuartos. Una de ellas era Cameron Fraser. Logramos identificar a la persona involucrada en la reserva del hotel y fue traída para una entrevista. Esta podría ser la pista que estábamos buscando. April Flanagan entró en la sala con un bote de basura. Temía sentirse mal y vomitar. April Flanagan tenía 27 años y era la madre de 3 niños. Ella estudió enfermería como su mamá y trabajaba como flebotomista. Trabajamos juntas por un tiempo. Siempre me pareció una chica agradable, muy bella. Cabello largo y castaño, era hermosa. April Flanagan tenía una relación esporádica con Cameron Fraser. Queremos que nos digas exactamente lo que sabes. Exactamente lo que ocurrió el fin de semana pasado. ¿Cómo te encontraste con estos tipos? Dave me dejó quedarme con él cuando no tenía dónde ir. Cuando conocí a Cameron me dejó quedarme en su casa. Así que conociste primero a Dave. Hablas de Super Dave, el tipo muerto. ¿Cuánto tiempo pasaste con Dave? Un par de días. Bien, y durante esos días conociste a Cameron. Ni Cameron ni tú, ¿en qué consiste esa relación? Fuimos amigos durante un par de semanas y después empezamos a salir juntos. Me gusta mucho Cameron. O me gustaba. Me llamaba, me visitaba, hablaba conmigo, me decía que me amaba. Que quería hablarme. Entonces fueron al Motel 6 antes del anochecer, el jueves 9 de agosto. El motel que está en Lufkin. Ella sabía que sabíamos que estaba involucrada, pero no sabía cuánto habíamos descubierto. ¿Y en qué vehículo salieron? No lo sé, mi camioneta. ¿La encontraron? Te estamos preguntando a ti. No lo sé. Le tenía miedo a la hermandad aria. Tenía miedo de lo que podía ocurrirle si hablaba, y también tenía miedo de ir a prisión. No importa si voy a prisión o no, ellos van a matarme.
La posibilidad de que la oficina del fiscal de los Estados Unidos te dé medidas de protección existe mucho antes del juicio. Pero no existe si tú no nos dices toda la verdad. No ayudamos a personas que nos ayudan a sí mismas. Ella quería cooperar, pero ¿cuánto? Moriré pase lo que pase. Entonces dinos la verdad. Puedes morir con la conciencia tranquila. Sé cómo lo hicieron, no estuve ahí. Me dijeron cómo lo hicieron. ¿Qué más? ¿Ellos? ¿Fueron ellos o fue Cameron? Cameron. Muy bien. Cameron y Brent los mataron. De acuerdo a lo que dijo Cameron. Sí. ¿Y Brent te dijo algo? No. Cameron y Brent lo hicieron. Según April Flanagan, en la mañana del asesinato, Mojo y otro miembro de la hermandad, Brent Stalsby, llevaron la camioneta de su esposo y su escopeta al motel en donde Christy Brown y David Michamore alojaban. Y le dijeron, oye Dave, salgamos de fiesta, vamos. Y Christy dijo, yo también quiero ir. Y le dijeron, no, tú quédate aquí. Pero ella fue con ellos. Hay una pequeña tienda en la carretera 103 y se detuvieron ahí. Cameron Fraser, Super Dave Michamore y Brent Stalsby entraron. Christy se quedó en la camioneta. Ella no sabía qué estaba pasando, ni qué iba a pasar. Compraron alcohol y salieron, y luego retomaron su camino. Imaginen esto. Estás en el vehículo con tu novio y con sus amigos. Son amigos. Y ellos conducen hasta un lugar en donde pensaban tener la fiesta. Y por cierto, a plena luz del día. Y llegan al lugar que está al costado de un río. Cameron Fraser llevaba la escopeta y caminaron hasta la ubicación en donde decidió cometer los asesinatos. Cameron Fraser tenía un problema. Dave Michamore era un buen amigo. Ellos eran mejores amigos. Y cuando llegó la hora de la verdad, no pudo hacerlo. Mojo decidió, en cambio, dispararle a Christy. Le pasó el arma a Brent Stalsby y Brent Stalsby le dispara a Dave Michamore. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué Christy está muerta? Mojo recibió la orden de realizar el homicidio de Carl Carver. Y la razón por la que Carver quería a Michamore muerto era simplemente porque le debía dinero. Michamore le debía dinero a Carl Carver por daños que le había hecho a su camioneta. Super Dave no pagó oportunamente. Eso molestó a Carl Carver y por lo tanto, Carver ordenó el asesinato de Super Dave Michamore. Así de psicótica era esta organización. Si te pedían hacer algo, si te daban una OD, una orden directa, lo hacías, no se hacen preguntas. ¿Mejor amigo o no? Y la razón por la que Christy Brown murió fue por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el hombre equivocado.
Fue simplemente daño colateral. No podían dejar testigos. Aunque Carl Carver no jaló el gatillo en este doble homicidio, sabemos que teníamos que hacerlo responsable. Y la única manera de atraparlo era con el testimonio de aquellos que sabían exactamente lo que había pasado y cómo había pasado. Lo que pasó esa noche es... Entrevistamos a Cameron Fraser alias Mojo otra vez. Me estoy condenando solo con hablar con ustedes, ¿está bien? Estoy perdiendo todo lo que tengo y todo lo que he logrado. Lo estoy arrojando todo por la ventana y ustedes lo saben, ¿verdad? Necesito saber que me ayudarán. Porque voy a estar en grave peligro, pero siento que Dave vale ese riesgo. Puedo decirles quién dio la orden. También puedo decirles quién maneja Texas. Todo. Sabíamos que esto era lo que estábamos buscando. Cameron Fraser quitó el velo de la hermandad. Habló libremente de su participación, cómo fue reclutado, cuáles eran las reglas, todo. Cuando les dije que Dave era mi mejor amigo, lo dije en serio. No me gustaba mucho su novia, por cómo lo trataba. Sí. Pero eso no justifica que haya muerto también. No. No merecía morir porque tenía 2 bebés. 2 hermosos niños blancos, ¿saben? Ella no merecía morir. Y no creo que Dave haya merecido morir. Quiero asegurarme de que Carl Carver reciba lo que se merece de una u otra forma. Si no puedo tocarlo, quiero que alguien más lo haga. Y si debe ser el Estado, entonces será el Estado. Seré testigo, haré lo que tenga que hacer. Que Carl Carver haya dado la orden como general de la hermandad a un miembro subordinado nos dio la posibilidad de culparlo por extorsión. Carl Carver estaba sentado en su celda, creyendo estar aislado. Jamás creyó que lo atraparíamos. Bueno, esta vez lo atrapamos y recibió el castigo que merecía. Este caso probó que los generales no estaban cometiendo los asesinatos. Hacían que miembros de rango más bajo cometieran los asesinatos. Pero como líder, si sabes que estos actos han sido cometidos y tú o tu organización se benefician de ellos, puedes ser procesado bajo la ley RICO. Cuando Carl Carver enfrentó cargos federales, fue lo suficientemente listo como para entender y cooperar con el equipo policial. La ironía que recubre a estas organizaciones es que quieren tener reglas, ¿verdad? Sin soplones. Eso es lo principal, sin soplones, pero lo son. Y de esta forma, lo que alguna vez fue una organización impenetrable, hace implosión. Nos enteramos de muchos homicidios relacionados a la pandilla que podíamos agregar al caso de extorsión. Uno de ellos fue Mark Bird, prospecto de la hermandad, en la región 5, que era el área de San Antonio. Mark Bird fue asesinado por un grupo de soldados de la hermandad. Lo torturaron y después le dispararon muchas veces. Y después de matar a Mark Bird, el equipo tenía que mostrar pruebas de haberlo matado. Tuvieron que cortar uno de sus dedos. Pero al regresar al vehículo, alguien preguntó quién tiene el dedo y se dieron cuenta de que perdieron el dedo. Y tuvieron que regresar al cuerpo, cortar otro dedo, y terminaron tomando una foto del segundo dedo y enviándola a la pandilla de Houston. Sabíamos que el general de la región 5, Larry Bryan, era el responsable. Larry Bryan fue encarcelado en el Departamento de Justicia Criminal de Texas cuando todo esto ocurrió. A lo largo de la investigación siempre escuchábamos llamadas telefónicas. Las organizaciones criminales hablan en código, pero cuando investigas escuchas las cosas que dicen y entiendes el código tan bien como ellos.
Tú y yo lo conversamos. Pancho y yo lo conversamos. Después sí, se enteró. Eso fue cuando el idiota de Steve Stein les estaba haciendo la oficina postal de Rye, Texas. Anoche hablamos con Pancho y él probablemente asignará a alguien para poner ahí. Alguien de confianza. Él hablará con Stainless y verá qué demonios quiere hacer. Tenemos que encontrar la forma de terminar con esta... Eso fue importante porque probaba que estos generales funcionaban como una organización comunicándose a través de las fronteras jurisdiccionales. Desde el punto de vista de la extorsión, esto no podía ser mejor. Después de casi 3 años y medio de investigación, involucramos a casi 40 miembros de la hermandad a lo largo del estado de Texas. Fue la investigación RICO más grande en la historia de Texas. El 12 de noviembre del 2012 estábamos listos para acabar con los miembros restantes de la organización. La mañana de la redada, otros analistas y yo estábamos sentados en la ATF en Houston. Mientras tanto, teníamos equipos a lo largo de todo el estado de Texas. Teníamos equipos en el área de Dallas-Fort Worth. Teníamos equipos en San Antonio. Teníamos equipos en Houston. Teníamos un equipo en Beaumont. Y les dijimos, muy bien, queremos hacer estos arrestos entre las 6 y las 12. Hoy, agentes federales realizaron una redada en todo el estado. 34 sospechosos fueron arrestados en la redada contra la Hermandad Área de Texas. Una pandilla acusada de asesinato, secuestro y tráfico de armas. 12 miembros de la Hermandad fueron condenados por el violento secuestro de Frederick Tripp Jones. Carl Carver, Cameron Mojo Fraser, Brent Stalvey y April Flanagan fueron condenados por los homicidios de Christy Brown y Dave Michamore. 7 miembros de la Hermandad fueron condenados por el asesinato de Mark Beard. La investigación bajo la ley RICO más grande de la historia de Texas ha llevado a la condena de más de 70 miembros de la Hermandad Área de Texas. Después de noviembre del 2012, encerramos a todos los generales de la hermandad. Pero la hermandad ya estaba reconstruyéndose. Era hora de atrapar al último general, James Skits Samsel, uno de los miembros más violentos y sanguinarios de la hermandad. Era esencial sacar a James Samsel de las calles. Una mujer arriesgó su vida para lograrlo. Le dije, mira, ¿quieres ser un informante confidencial? No es una vida que vale la pena vivir. Es peligrosa, es violenta. Skits dijo que si se enteraba de que ella era una informante confidencial, la torturaría y la mataría.